Estaría bueno. A ver, Tin. Bien. Vamos. ¿Alguno le quedó alguna pregunta o algo que quisiera comentar de lo que hemos visto? Bueno, entonces vamos directamente con el texto de Jaspers. Jaspers. A ver, vamos a... Rueguen conmigo que esto no colapse el sistema. Jaspers. Fíjense la mirada de Jaspers, auscultando presuntamente el otro lado de su biblioteca. Jaspers es un filósofo existencialista, pero es un filósofo existencialista. Ustedes vieron que los hay de distintos tipos. Camus es un escritor existencialista, Hoguera, Jean-Paul Sartre es un poco quien desarrolló formalmente el existencialismo. Y nuestro amigo Jaspers es existencialista y también es cristiano. Es entonces un existencialista cristiano. Por ahí para ustedes esto no hace gran cosa, pero introduce una serie de cuestiones muy específicas. Ustedes piensen que Sartre era un existencialista ateo, ¿sí? Camus también. Y eso es importante porque, digamos, una de las ideas del existencialismo es que el hombre se va haciendo a sí mismo, se va construyendo a sí mismo, sobre todo a través de sus decisiones, ¿sí? Ahora, la idea de construirse a sí mismo, de que uno se construya a sí mismo, tiene sentido, digamos, si no hay un fundamento, si uno no es una criatura, si uno no fue creado por alguna otra cosa. Ahora, dado que nuestro amigo es cristiano, esto es un poco más difuso, digamos. Pero a nosotros no nos interesa eso, sino nos interesa particularmente de los dos capítulos que ustedes tienen, de la filosofía desde el punto de vista de la existencia, nos interesa el capítulo 2, que versa sobre lo que se da en llamar los orígenes de la filosofía, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? ¿Está todo bien, no? Se escucha, sí, estamos bien. Perfecto. Jaspers señala en algún lugar de su texto, dice, la filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser él mismo al hacerse partícipe de la realidad. Perdón. Recuerden que Jaspers escribe en alemán, entonces nosotros lo que tenemos es una traducción. Acá lo que estamos citando de Jaspers es digamos, de segunda mano, digamos, es lo que el traductor entiende de lo que dice Jaspers. Haciendo esta salvedad, podemos decir, bueno, Jaspers dice que la filosofía tiene ciertas características. Le voy a repetir la frase y quiero que ustedes me digan qué sería para ustedes lo importante de esta breve frase. Dice, la filosofía es aquella concentración. Concentración acá debe haber una palabra mejor. Digamos, tarea de pensamiento o algo por el estilo. Concentración mediante la cual el hombre llega a ser él mismo al hacerse partícipe de la realidad. ¿Qué querrá decir Jaspers acá? ¿Cuáles serán primero los términos importantes de esta frase? Individualismo. No es individualismo. Ok, pero, o sea, tiene a partir de esa percepción que se hace a él solo. O sea, yo, por lo que tengo entendido, o sea, uno no es consciente de lo que es hasta que se opone con el otro, ¿no? Si no, es como lo que decía usted, profe, o sea, si vos te tiras en una isla solo, no hay libertad, no... No, pero está bien, pero no. ¿Se entiende por dónde quiero ir, no? Sí, se entiende, pero me parece como que fuiste directamente a una serie de consecuencias y lo que yo quiero hacer es, ¿vieron lo de la crítica, el análisis? En cierto sentido tiene que ver con detenerse en las partes de las cosas. Acá tenemos un enunciado, que es
un conjunto de una secuencia de palabras, ¿sí? En esta secuencia de palabras, a mí me interesa que ustedes vean cuáles son las palabras que se destacan, que tienen un peso mayor. Vos directamente fuiste una consecuencia de lo que a vos te parece que está diciendo el texto. Yo quiero detenerme para tratar de pensar qué está diciendo antes de sacar ninguna consecuencia. ¿Cuáles serían las palabras acá que les tienen mayor peso? Puede ser la realidad, la existencia. Cuando habla Platón del mito de las cavernas, a mí me suena eso, ¿no? Cuando el mito de las cavernas, cuando sale a la realidad, que la situación era de ese personaje estar en la oscuridad y cuando sale a la realidad era otra. Sí, ponele. Está bien, hay cierta relación, entiendo el punto, pero realidad es una palabra de mucho peso acá, sí. En general, realidad es una palabra con mucho peso ahí donde aparece, ¿sí? También es una palabra tramposa, pero lo vamos a ver en otro momento. El llegar a ser el hombre o el hombre que llega a ser el mismo, eso también es importante, ¿sí? Y filosofía sería esa tarea. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que vos estás interpretando el llegar a ser el hombre, el mismo, al hacerse partícipe de la realidad, lo estás interpretando a través de la alegoría de la caverna? ¿Mm? Lo que llamaste mito de la caverna, está bien, no hay problema con eso. Pero yo les pregunto, ¿qué querrá decir que el hombre se llega a ser partícipe de la realidad? Que reflexiona sobre su entorno. Bien, reflexiona y actúa, diría yo, ¿no? Digamos, hay como un continuo en esto. Está bien, reflexionar sería acá la palabra más indicada para filosofía y concentración, está bien. Básicamente que tiene una comprensión del entorno y eso lo vuelve parte de la realidad y le permite actuar en esa realidad. Fíjense que acá yo marqué 3 conceptos: situación, autoconocimiento, realidad y existencia. No son palabras que estén presentes exactamente en esta frase, pero sí son palabras, salvo realidad, ¿no? Pero sí son palabras que tienen que ver con lo que está presente conceptualmente en la frase. La idea es que la reflexión filosófica es un darse cuenta del entorno o contexto en el que uno es arrojado, en el que uno existe, ¿sí? Y ese darse cuenta no es un mero darse cuenta teórico, es decir, no es solo pensar en el mundo, sino es también actuar dentro del mundo. De hecho, hasta cierto punto es indisociable el tomar conciencia del entorno y el actuar en el entorno, son cosas que van juntas, ¿sí? ¿Me siguen? Este es como el punto de partida. Existencialista, ¿qué querría decir para este hombre? Querría decir, en términos filosóficos, que uno puede reflexionar sobre su entorno y participar y ser parte de ese contexto que le toca, actuando, tomando decisiones. Hay tres orígenes que detecta Jaspers para la filosofía. Acá hay que hacer una salvedad sobre el término origen. ¿Qué entienden? Bueno, claro, ahí lo dice. Origen, usualmente, es la fuente, ¿no? Es el lugar de donde surge algo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de origen? El origen de algo, quiero decir. Por ejemplo, el Big Bang dio origen al universo. Ese es un origen importante, claro. ¿Y alguno más modesto, uno que tenga que ver con cuestiones humanas, digamos? ¿Los nacimientos, el origen de la vida? La concepción. Interesante, la La concepción de la libertad a partir de ¿cómo es esto? De la propiedad, como se entiende. ¿No? Bueno, ahora lo complicaron. Está muy bien.
el nacimiento y concepción, está bueno que son dos orígenes distintos. Y hasta cierto punto se podrían oponer, ¿sí? Pero vamos por partes. Fíjense que ustedes están usando el término origen como principio, ¿no? Aquello que se puede poner de punto de partida, podríamos decirlo. En alemán, que es de donde viene el término, origen, está formado por dos palabras, Ur y Sprung. Sprung es fuente, en el sentido de una fuente como la fuente que hay en la Plaza San Martín, ¿vieron? De la que brota agua. También uno puede decir manantial, es decir, el lugar de donde brota el agua, sería Sprung. Como spring en inglés, ¿no? Y Ur es una palabra que significa algo así como fundamental, o como arcaico, o como primordial. Ursprung es la fuente primordial de donde surgen las cosas, digamos, es como el principio de donde surge algo. ¿Mm? ¿Por qué les digo esto? La palabra origen, en este sentido, es una palabra metafísica. El origen está fuera del tiempo. El nacimiento, desde luego, es un origen, pero es un origen justamente fechable, es un origen muy contextual. Uno nace del vientre de alguien, ese alguien es fecundado por un progenitor. Entonces, en el nacimiento uno puede rastrear, además de un contexto específico, es decir, un lugar y una fecha de nacimiento, una genealogía específica, es decir, un padre y una madre. ¿Se entiende? ¿Me siguen con eso? Hasta cierto punto, otro tanto puede ocurrir con el Big Bang, el Big Bang es una hipótesis a modo de especulación sobre el origen del universo, es decir, el punto de donde surgen todas las cosas que existen, básicamente. Es un origen enorme, pero en última instancia depende de cálculos físicos y astronómicos, en algún sentido, así que no es exactamente metafísico. Ahora, la concepción como origen es un poco más metafísico, ¿no? Porque exactamente ¿qué es la concepción? El momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo. Son las células cuando cobran una forma humanoide. Es el corazón cuando comienza a latir. ¿Dónde trazo la línea de corte que hace que alguien sea concebido del momento en el que no está concebido? Eso no lo puedo decidir biológicamente hablando. Tengo que apelar a algún otro principio, probablemente alguno religioso o metafísico. ¿Cuándo es el momento? Por ejemplo, vamos a poner otros términos. Cuando tiene un alma, por ejemplo. ¿Y cuándo es que aquello que es concebido tiene un alma? No son preguntas que haya que resolver. Lo que quiero mostrar es la diferencia entre dos cosas. El origen, como lo está usando Jaspers, en un sentido metafísico, fundamentalmente fuera del tiempo. Y podríamos oponerle a esa forma de origen otro término, que es nacimiento. Ustedes podrán pensar que el origen y el nacimiento son lo mismo, pero en un sentido técnico, filosófico, no serían lo mismo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, por ejemplo, en el uso que hace Jaspers del origen, el origen de la filosofía es aquellos motivos, aquellas causas que hacen que una persona, que un sujeto, filosofe en cualquier contexto. ¿Sí? Si yo digo que el asombro y la admiración son orígenes de la filosofía, no es el asombro o la admiración de Platón o de los griegos,
o de los niños. Es un asombro y una admiración que no tiene una fecha exacta. Uno podría decir, los neandertales, cuando se admiraban y se asombraban, si es que se admiraban y se asombraban, ¿hacían filosofía? Eso ya está en la filosofía. Eso ya es una semillita de la filosofía o la duda. Los seres humanos, en la medida que dudan, cualquier ser humano que tiene una duda, ya está pensando a filosofar. Lo mismo con las situaciones límites. Jaspers, ¿qué les parece que le respondería a esa forma de preguntarse? Estoy esperando una respuesta. A ver si hay algo acá. Nihilista, ser irrealidad. Ok. Estamos complicados. Vamos a ver. El origen de la filosofía. Sí. No, perdón. Como un poco revisando, como hace una distinción entre comienzo y origen, ¿no? Eso es lo que habla el apunte, ¿no? Que habla de un comienzo que es más histórico, y en cambio el origen como que es múltiples causas que originan algo. Ajá. Como si hubiera un origen previo al comienzo, a lo que podemos determinar como un comienzo. Exacto. Por lo menos eso lo interpreté. Es exactamente a lo que me refiero yo. El origen en el sentido de hecho, por eso les decía cómo es la palabra en alemán, para que ustedes vean. Hay una palabra en griego similar, que es argé, que la vamos a ver en las clases que siguen. El argé es el principio de todas las cosas. Pero el principio de todas las cosas usualmente es en un sentido abstracto. No es el principio. Cuando nosotros usamos la palabra principio, si yo digo poner el principio de la película, el principio de la película no es la idea que tuvo el director, el guión, el momento en el que se reunieron todas las personas, todos los realizadores de la película y dijeron, vamos a hacer la película. El principio de la película es cuando la película empieza, el minuto cero, el segundo cero, ¿no? Por decir algo. El origen al que se refiere Jaspers difiere de la idea de comienzo o de nacimiento. Yo prefiero el término nacimiento porque es más aprensible, es como más palpable. Las cosas que nacen también se mueren, por ejemplo, que es importante. Y indudablemente uno nace en un contexto específico, ¿no? De un padre, una madre y cosas semejantes, por lo menos de un vientre. Entonces, el origen al que se refiere Jaspers no es ni un nacimiento ni un comienzo. Pueden ser múltiples causas, lo que vos quieras, pero están fuera del tiempo y del espacio. En ese sentido son del orden especulativo, son metafísicas. Metafísica quiere decir que trata sobre los principios, los primeros principios de las cosas y las estructuras de las cosas, de las últimas estructuras, esas que no son simplemente las que percibimos, sino que están detrás de lo que percibimos, por decirlo de alguna manera. ¿Me siguen con el concepto, la idea? Sí. Bien. Es importante porque no todo el mundo estaría de acuerdo con Jaspers en esto. Pero sigamos un poquito. ¿De dónde saca la idea de que el origen de la filosofía, o uno de los orígenes de la filosofía, para ser más exactos, está en la admiración y el asombro? Bueno, cita dos pasajes. Uno de la Metafísica de Aristóteles, que es el siguiente, que dice: los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia. Platón dice, en el Téteto, que es un diálogo tardío de los últimos que escribió, dice: querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Este y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía.
¿no? Acá Platón lo dice, Sócrates, perdón, la boca de Sócrates o el personaje Sócrates en la escritura de Platón lo dice con toda franqueza. La admiración es el origen de la filosofía. ¿Ustedes cómo interpretan esto? ¿Por qué será el origen de la filosofía, la admiración o el asombro? O si leyeron el texto, ¿qué es lo que dice Jaspers al respecto? En un principio decía que Platón consideraba el asombro como el origen de la filosofía porque ponía el ejemplo de que nuestros ojos nos hacen posible ver, por ejemplo, el nacimiento de las estrellas, perdón, del nacimiento de las estrellas no, que nos hacen posible ver las estrellas del cielo, y que eso es lo que da después el impulso de querer estudiar algo relacionado a las estrellas. Bien, pero ¿qué sería lo que causaría la estrella en sí misma? ¿Qué es lo que parece, lo que genera en el filósofo o en la persona que quiere conocerse? Está bien, admiración o asombro, es decir, extrañeza. ¿Qué es eso que brilla a la noche en el firmamento? Y ustedes vieron que, por supuesto que las estrellas están fijas, pero desde el punto de vista del observador, las estrellas parecen moverse, lo que se mueve es la Tierra, desde luego. Pero los griegos pensaban que lo que se movía eran las estrellas, no la Tierra. Y desde el punto de vista del observador, el cielo parece moverse en el curso de la noche. O sea que, además de brillar a la noche, parecen tener movimiento, y un movimiento relativamente fijo. ¿Qué otra cosa causa extrañeza? Piensen un segundo. Admiración, asombro. Los fenómenos naturales no causan extrañeza, por ejemplo, el rayo o el trueno o la misma Creo lluvia. que todo lo que no conocemos y vemos por primera vez que nos causa extrañeza y admiración. Por eso por ahí lo relaciona con los niños o con los enfermos mentales. Sí. Sí, que son las personas que aunque les expliques, siempre van a tener una pregunta más que hacer al respecto. Bueno, bien. Perfecto. Ahora, fíjense que, por un lado, Jaspers relaciona este primer origen de la filosofía, la admiración y el asombro, a dos de los filósofos tal vez más importantes de la historia de la filosofía, Platón y Aristóteles. Son importantes por muchos motivos, y uno de ellos es que son los primeros filósofos que escribieron una versión completa de lo que era la filosofía, de lo que hacía la filosofía. Incluso Platón intentó sistematizar su filosofía y Aristóteles efectivamente creó un sistema. Y la filosofía, con este gesto de buscar ser sistemática, también adquiere una versión propia. Ya no un tipo que busca el conocimiento, sino una manera de elaborar conocimiento de manera sistemática, es decir, que parta de ciertos principios, establecer un orden entre los distintos tipos de saber, etc. Ahora, todo esto comienza con esta perplejidad, con este asombro, esta duda. Entonces, por un lado, el argumento de Jaspers es el asombro y la duda, como origen de la filosofía, lo podemos ver en los griegos. Pero sacando a los griegos como cuestión particular en la historia de la filosofía, y yo les pregunto a ustedes, ¿este asombro y esta duda sigue siendo un motivo para filosofar en todas las épocas? Por ejemplo, en la nuestra también, ¿o solamente vale para la época de Platón y Aristóteles? Vale en todo. En todas las épocas. Y si vale en todas las épocas, justamente, entonces no se puede reducir a un comienzo o a un contexto sociohistórico definido, sino que tiene un carácter intemporal. Uno podría especular con este mismo argumento y decir, si hay algo en los neandertales, ¿saben lo que es un hombre de neandertal? Son esos antepasados no humanos, pero muy parecidos a los seres humanos, que vivían hace aproximadamente 40.000 años, ¿sí? Por ejemplo, en España. Por ejemplo, el hombre de Neandertal
que sin ser humano probablemente también tenía lenguaje, hacía pinturas rupestres, dominaba el fuego, la caza, las herramientas y todas esas cosas. Si tenía características parecidas a las nuestras, por ejemplo, asombrarse y admirarse de las estrellas, ¿a ustedes les parece que estaba capacitado, según Jaspers, para hacer filosofía o no? Sí, pero de una manera más arcaica, capaz. Sí, bueno, perfecto. A mí lo que me interesa del argumento de Jaspers es que tiene ese nivel de generalidad. Cuando Jaspers habla de un origen, justamente en el uso que hace del término origen, hace caso omiso, se abstrae de los contextos específicos. Es como un impulso que tendrían los seres humanos. Uno de esos impulsos es la admiración y el asombro. ¿Sí? A esto es a lo que me refiero cuando digo un principio metafísico. Es decir, es un principio que no está situado en el curso de la historia, está fuera de la historia. Es como previo a la historia. Lo tienen todos los seres humanos y todos los animales inteligentes parecidos a los seres humanos. Por ejemplo, los neandertales, si tuvieran asombro y duda, asombro y admiración por los fenómenos como los seres humanos. Vamos al segundo origen de la filosofía. La duda. ¿Con qué asocia ay, por Dios, qué tarado. ¿Con qué asocia Jaspers la duda? ¿Con qué momento de la filosofía? Para los que leyeron el texto. ¿Se acuerdan? Con la filosofía moderna, con la filosofía cartesiana. ¿Sí? Vamos, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesitamos para dudar de algo desde un punto de vista lógico? Fíjense, si yo no conozco, no tengo ningún conocimiento de alguna cosa, ¿puedo dudar de eso que no conozco? No. Ajá. ¿Y por qué no puedo dudar de lo que no conozco? Porque no tenés nada con qué comparar, es como que no tenés dónde agarrarte para dudar algo. Exactamente, muy bueno. Entonces, fíjense que para dudar de algo, uno tiene que tener algo para dudar, valga la redundancia. No puedo dudar en el vacío. ¿Por qué les digo esto? Como principio filosófico, como principio de la filosofía, la duda aparece aproximadamente en el siglo XVI con Descartes. No es que aparece ahí. Los filósofos siempre dudaron. Por ejemplo, los escépticos viene de un verbo, skeptewein, que significa algo así como mirar con mucho cuidado, mirar detenidamente. O sea, tomar distancia, dudar de las cosas. La duda está presente en la filosofía desde siempre, digámoslo así. Pero cuando se vuelve como un principio metódico en la filosofía, recién en el siglo XVI, con René Descartes, con Descartes. Descartes justamente utiliza la duda como un principio metodológico. ¿Y por qué utiliza la duda Descartes como un principio metodológico? Porque lo que quiere hacer Descartes es tener un punto cierto, un fundamento inconmovible para edificar nuevamente toda la filosofía, para construir toda la filosofía. Ahora, y esto es lo que a mí me interesa, Descartes en el siglo XVI tiene por lo menos 2000 años de filosofía en sus espaldas. ¿Entienden? La filosofía puede comenzar con un procedimiento de duda cuando ya hay una filosofía de la cual dudar. No es algo que pudieran haber hecho Platón y Aristóteles. No con la filosofía. ¿Entienden por qué? Por lo que dio origen previo. A ver, desarrolla un poco más esa idea, porque no, lo que dio origen previo, ¿a qué te referís con eso? A que hay una construcción previa de ideas acerca de lo que es filosofar. Entonces, eso llevó, si bien la filosofía
no es como la ciencia, que lo habíamos hablado, que no hay un avance de conocimiento progresivo, sí hay construcciones previas que lo llevan a... Exacto. Nosotros vamos a ver, algo vimos, pero lo vamos a ver con más detalle, que cuando comienza la filosofía, cuando nace la filosofía, en el siglo VI a.C., o sea, con los griegos, lo que hay antes de la filosofía es el mito y la religión. Entonces, las dudas filosóficas ya no son con respecto a un conocimiento filosófico o científico, sino son con respecto a otra forma de conocimiento que es el del mito y la religión, digamos, que no tiene nada que ver con la filosofía. Bien, esto es relativamente fácil, lo de la duda. Lo más complejo es el tercer origen de la filosofía que distingue Descartes, que es el de las situaciones límites del que hablaba una compañera en la primera mitad de la clase. Vamos a ver qué son las situaciones límites. Ustedes están viendo acá las imágenes que están presentes en la filmina. Sí, se ve. Sí. Fíjense, de izquierda a derecha, ¿qué tenemos abajo? En la izquierda. ¿De muerte? La muerte. Arriba lo llegan a ver. Es un detalle. Es un detalle de la danza macabra. ¿Vieron? En la época de la peste negra, en el siglo XIV europeo, digamos que se moría la gente muy fácil de enfermedades y bueno, y comenzó a haber una idea de que todo estaba dominado por la muerte. De hecho, ustedes conocen Carmina Burana, la obra. ¿Saben lo que es Carmina Burana? No. Y la obra de los Goliardos. Sí, exacto. Que está tomada de unos poemas, justamente, de finales de la Edad Media, que tienen un tono existencialista muy hermoso. Si quieren, yo ahora, no lo voy a hacer ahora porque se va a trabar todo, pero después les voy a poner un video traducido para que vean. La letra está tomada directamente de poemas escritos, además, en vez del latín, en lengua vernácula, o sea, en alemán, en ese caso, y otro conjunto, o sea, no es un alemán puro, sino que es como una especie de dialecto, ¿no? Y además está escrito por monjes y habla básicamente de que entre el nacimiento y la fortuna y las cosas que te pueden pasar en la vida, la única que gobierna es la muerte, justamente en un sentido muy agudo de la finitud, de que básicamente los seres humanos estamos sometidos a todo tipo de vicisitudes que en cualquier momento pueden quitarnos, digamos, la vida o desviarnos o traernos el infortunio, digamos. Sigamos adelante. Hay otra foto en el centro, arriba. ¿La reconocen? Guerra, es una foto de trincheras. Y abajo es una foto muy famosa, la de abajo, al centro. Auschwitz, ¿no? Es el centro de exterminio, ¿no? Sí, es un centro de exterminio, un lager. Hay niños mirando hacia afuera vestidos de presidiarios, digamos, en un campo de concentración. La imagen del ángulo superior derecho es reconocible, ¿no? La superior, arriba. ¿Puede ser Hiroshima? ¿Puede ser? Sí, es una bomba atómica, ¿no? Con esa forma de hongo. No es una foto, es probablemente una pintura, pero todos reconocemos eso cuando lo vemos. Y abajo, Torre Gemela. Sí, exacto. Esto se supone son todos ejemplos de situaciones límite. ¿Por qué serán ejemplos de situaciones límite? Porque está entre la vida y la muerte. Supongo que la banalidad de las cosas, o sea, las cosas banales como que pierden sentido cuando hay una situación que excede todo eso, que todo lo demás como que se ve nublado por eso que estamos viviendo. Bien, sí, en principio sería una buena lectura. Pero
si ustedes leyeron el texto, Jasper dice que la situación límite como origen de la filosofía es algo nuevo. Piensen que él escribió en los 40 este texto, ¿sí? Entonces, lo que era nuevo en los 40 ya no es nuevo para nosotros, tiene casi 100 años eso, 80 por lo menos, ¿sí? Haciendo esta salvedad, supongamos que nosotros vivimos en la primera parte del siglo XX, él dice, bueno, esto surge ahora en el siglo XX. Entonces, si revisamos las fotos, definitivamente la muerte no es algo que surja en el siglo XX, ¿no? Ni tampoco la experiencia de la muerte como la que podemos encontrar en la danza macabra. Eso tampoco surge en el siglo XX, ¿verdad? Y tampoco la guerra. Ni tampoco la guerra como tal, exacto. Ahora, los campos de concentración, la bomba atómica, o algo así como el atentado a las Torres Gemelas, podríamos decir que en ese sentido hay cierta novedad, pero tenemos que precisar en qué sentido es nuevo esto. Lo que yo quiero que ustedes lo planteemos es esto. Si uno entiende la situación límite como una experiencia liminal, se dice, una experiencia que me enfrenta a la muerte, bueno, eso de nuevo no tiene nada. Puede ser que eso sea un origen de la filosofía. También es un origen de la religión, ¿sí? Pero definitivamente no es nuevo. Entonces, ¿en qué sentido puede ser nuevo para Jasper? ¿Por qué debería ser nuevo y eso debería plantear un nuevo impulso a filosofar? Yo creo recordar que habla algo así como que hay ciertos temas que el ser humano históricamente se los planteó y no tenía explicación, como esto del rayo, las cuestiones de la naturaleza, que con los años la ciencia ocupó ese lugar y encontró las respuestas y dejaron de ser temas filosóficos. Sin embargo, hay temas que nunca la ciencia va a poder ocuparse de ellos, que tienen que ver con estas situaciones límites, y que, bueno, que son temas de los cuales se ocupa la filosofía. Está bien, bien. Ahora, eso está perfecto lo que vos decís. Ahora, a mí lo que me interesa es precisar un poco más. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que no aparece acá y que definitivamente no está en Jaspers. ¿Se acuerdan lo que pasó en marzo en Argentina, digamos? A finales de diciembre del 2019 en China, pero en marzo del 2020 en Argentina. ¿Se acuerdan lo que comenzó? La pandemia. Sí. ¿Era nuevo? ¿Tenía algo novedoso la pandemia? No, ya había pasado la fiebre, la gripe amarilla. No, la gripe era, no sé. Sí, No, pero bueno, el no. aislamiento. Claro, pero las dimensiones de la pandemia y de las medidas que se tomaron contra la pandemia fueron nuevas. Básicamente la escala. O sea, vos lo que decís es la gripe española. La gripe española tardó años en recorrer el mundo. Años literalmente. En cambio, algo que comenzó en diciembre en China, en marzo ya estaba en Argentina. Y prácticamente en pocos meses estuvo en todo el mundo. Entonces, ahí tenemos un fenómeno de escala. La escala era completamente nueva. A ver, en cierto sentido, ya había ocurrido antes. Había ocurrido muchas veces. La peste es algo tan viejo como el ser humano, de hecho. Siempre hubo pestes. Lo que no hubo es una peste que pusiera en jaque el sistema financiero global, por ejemplo, que lo detenga, el sistema productivo al menos, y que lo transforme tan rápidamente. Mucho menos que aísle a millones y millones de personas a lo largo y lo ancho del globo, ni tampoco que difunda una enfermedad a nivel mundial en tan poco tiempo. Esos son elementos nuevos. En cierto sentido, eso aplicaría como una situación límite para lo que va a trabajar Jaspers. ¿Pero por qué?
¿Por el contexto? ¿A qué te referís con contexto? Y que es un contexto súper nuevo en realidad, porque nosotros creemos que la sociedad avanzó un montón y de repente se da un quiebre en eso. O sea, muerto hubo siempre, pandemias hubieron antes en la historia, pero nunca de tal magnitud, sobre todo en el contexto en el que estábamos ahora, que creíamos que nuestro sistema de salud era muy bueno, capaz de cubrir todo este tipo de cosas, y de repente hay un quiebre. Exacto. El contexto es algo nuevo. Exacto. Es una cuestión contextual. Y lo primero que tenemos es una ruptura en nuestra experiencia. O sea, en lo que nosotros aceptamos como lo normal. En nuestro sistema de creencias, en aquellas creencias de nuestro sistema de creencias, de las que no dudamos, de las que en general asumimos como que es la normalidad. Por ejemplo, que podemos salir y circular por todos lados, o prácticamente por todos lados sin restricciones. O, por ejemplo, que nuestro sistema de salud es lo suficientemente avanzado y bueno como para ponernos al resguardo de una epidemia. ¿Qué estamos? ¿En la Edad Media? ¿Me siguen el punto? Entonces, acá tienen la cuestión. Ustedes están viendo, ¿no? Acá que dice experiencia, sufrimientos, culpa, lucha, ¿o no lo ven a eso? Sí. No sé. No se ve. ¿Ahí lo ven? Experiencia se ven ambos. Está bien. Eso es lo. Experiencia, sufrimiento, culpa, lucha. Entonces. No, sí. A ver, Sí. ¿ahí lo ven? Sí, ya se ven todos. Hasta Bien. comunicación se ve. Está bien. Sí, lo puse todo porque si no es de más. Puede fallar. ¿no? Entonces, en un primer nivel tenemos esa generalidad. Segunda característica de las situaciones límite. Va a señalar Jasper que promueven identificaciones inauténticas. La autenticidad es algo muy importante para los existencialistas, ¿sí? Tiene que ver con el reconocernos en las cosas que nosotros hacemos. Y acá hacer no tiene que ver solo con lo productivo, como por ejemplo en Marx, en el joven Marx, sino que hacer tiene que ver con las consecuencias de las decisiones que tomamos. Digámoslo así, una vez que uno se reconoce en una situación, las decisiones que toma frente a esa situación lo convierten a uno en la persona que uno es. Uno se reconoce en esas situaciones al tomar decisiones, yo qué sé, decisiones de todo tipo, ¿sí? Pongamos un caso, Alemania nazi. Había campos de concentración por todos lados, pero al parecer la mayor parte de los alemanes no se había dado cuenta. Yo no digo que es una mala fe de los alemanes, tampoco digo lo contrario. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de Jaspers hay un déficit de reconocimiento ahí. Porque, por muchos motivos, incluso el miedo. El miedo, digamos, no es que no se trata de levantar el dedo acusador, sino que el miedo es una fuerza muy poderosa para que uno no se anime a reconocerse ni a tomar decisiones, ni a construirse. Preferible, digamos, no actuar o actuar por omisión, no hacer nada y dejar que las cosas sigan su curso. Pero Jasper está pensando en ese tipo de contextos, ¿sí? Una de las consecuencias de estas identificaciones inauténticas va a ser la destrucción de los lazos sociales, ¿sí? Y la destrucción de los lazos sociales lo que interrumpe es la comunicación, la posibilidad de justamente comunicar la experiencia. ¿Qué querría decir para ustedes comunicar una experiencia? ¿Existe la experiencia si no se la comunica? A ver, claro. ¿Qué entienden ustedes por la palabra experiencia? Primero. Para mí la experiencia es algo que gana uno a través de diferentes, ¿cómo se dice? Cosas que va haciendo. No se puede compartir. O sea, te la puedo contar, pero no vas a tener la misma experiencia que yo. Bien. No sé si se entiende más o menos la idea. Sí, se entiende. La experiencia vivida se llama eso. Sí. ¿Alguien tiene otra
forma de pensar la experiencia? Son cosas que nos pasan para mí. Bien. Más allá de si aprendamos o no de eso. Bien. Experiencia es como todos los términos filosóficos, o sea, yo lo que estoy haciendo es que ustedes vean que el término experiencia utilizado comúnmente puede tener varios usos. En general uno dice experiencia como las cosas que le han ocurrido. Y obviamente, en tanto cosas que le ocurren a cada uno de nosotros, son hasta cierto punto privadas, es decir, solo uno tiene acceso a ellas. En ese sentido de experiencia, la experiencia está ligada a la memoria y a lo vivido. ¿Me siguen? Sí, tener el conocimiento de algo sería. Pero, claro, en un sentido más técnico, experiencia también es lo que puedo percibir con mis propios sentidos. Ese es un principio del conocimiento. Acá nos vamos a quedar con la idea de experiencia vivida. La experiencia vivida, en principio, es personal, es privada, pero es comunicable, como recién. Ahora, cuando uno comunica la experiencia vivida, la comunica con palabras, ¿verdad? O con imágenes, o con alguna forma de codificación que el otro pueda entender. Pongamos, por ejemplo, las palabras, que son lo más aprehensible, para ir a un lenguaje que todos conozcamos de primera mano. Podríamos poner el lenguaje no verbal, por ejemplo, con gestos o con imágenes, pero el problema sería el mismo. ¿Cómo comunicamos la experiencia vivida? Pongamos con palabras. ¿Qué tiene que tener? Si a mí me pasa algo y yo lo quiero contar, ¿qué utilizo? Y utilizo palabras. ¿Qué tienen que tener esas palabras para que el otro las entienda? Para que entienda lo que yo quiero comunicar. ¿Contexto? Tienen que tener contexto, tienen que ser conocidas, tienen que sonarme a algo. Es decir... Tenemos que compartir el mismo lenguaje. Exacto. Tenemos que compartir el lenguaje. El lenguaje, uno podría sospechar, es una manera de condensar. El lenguaje es experiencia condensada. Es experiencia pública. Es experiencia no privada. Es experiencia impersonal. No es mi experiencia, ni tu experiencia. Es la experiencia de todos en la forma de símbolos. Y lo mismo pasa con las imágenes más complejas que crea el lenguaje. Por ejemplo, las alegorías o las metáforas. Si yo le digo, estoy en el ocaso de mi vida, o se está poniendo el sol de mi vida, o cosas semejantes, no quiere decir que estoy en la playa mirando cómo se pone el sol, quiere decir que estoy en los últimos días, como de la misma manera que cuando se pone el sol son los últimos minutos de la luz del día, el ocaso de una vida, por analogía, son las últimas horas, los últimos momentos de una vida, digamos. ¿Por qué puedo hacer esa transposición? Usar el ocaso para referirme a la vida, cuando el ocaso es un fenómeno natural, es cuando el sol se pone, porque todos, en general, han presenciado un ocaso y teniendo el significado de ocaso, pueden llevarlo a otros ámbitos. Bueno, lo que a mí me interesa que ustedes vean es esto, para ir al punto. Las situaciones límite no solamente traen una experiencia de sufrimiento, culpa, inseguridad y demás, sino que además esa experiencia lo que hace es romper el lazo de comunicación social. Son experiencias de un tipo que en principio me producen desconcierto. No puedo, aun cuando las haya vivido, no puedo estar seguro de cómo comunicarlas. ¿Por qué no puedo comunicarlas? Porque todavía no existen las palabras adecuadas. Todavía no existen las imágenes adecuadas. Fíjense, si volvemos a lo que yo les mostraba antes, a ver, fíjense, lo que yo les mostraba antes son todas imágenes que ustedes conocen. Todas estas imágenes ya están cargadas de significado. Si recuerdan la pandemia, lo primero que pasó las primeras épocas de la pandemia era que la gente hablaba de la pandemia, si antes hubo pandemias como esta, cuáles son las diferencias de esta pandemia, qué iba a pasar después de la pandemia. Había una necesidad de hablar de la pandemia, de comunicar algo que curiosamente estábamos viviendo todos y prácticamente en simultáneo. Entonces, lo que define
a la situación límite es una incapacidad del lenguaje, y acá no solamente el lenguaje verbal, no solamente las palabras, sino todo tipo de lenguaje, para comunicar esa experiencia. El evento que irrumpe por primera vez, o las primeras veces en el mundo, todavía no puede ser transmitido. Un ejemplo de eso es la mudez de los que regresan del campo de concentración. Pero no, eso vale tanto para la experiencia de Auschwitz como para la experiencia de Argentina, digamos. Salvando todas las distancias, un campo de concentración, un lugar diseñado para torturar y matar gente, siempre es un lugar prácticamente incomunicable. Incomunicable acá quiere decir no que la gente que vuelve del campo de concentración no pueda contar lo que sucedió. No se trata de eso, sino que aquellos a los que se les cuenta no tienen la capacidad de entender lo que se les cuenta. Es decir, hay una cierta incredulidad, en principio. Hay una falta de imaginación. Nosotros, en este momento en el que nos encontramos, después de prácticamente casi 100 años de los primeros campos de concentración, no nos resulta difícil imaginarnos cómo es un campo de concentración, porque vimos cientos de películas, escuchamos probablemente docenas de veces relatos sobre esas cosas, etc. Pero cuando escribía Jaspers, por primera vez aparecían esos relatos. Algo similar ocurre con la ansiedad que genera la idea de una bomba atómica, de un accidente o de una guerra en la que intervengan las armas de destrucción masiva, armas nucleares. Y ahí están otra vez los relatos de, por ejemplo, las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. De hecho, todavía nosotros, por lo menos yo, no tengo una información muy acabada. En general, la imaginación que tenemos de esos eventos se mezcla todo el tiempo con la ciencia ficción, ¿no? Del tipo, cae una bomba y después que sale una rebelión de las máquinas o hay zombies. Digo, cabalmente no tenemos una idea específica de qué es lo que ocurre ni cómo ocurre y si hay algo así como un después de una guerra nuclear, por ejemplo. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Bien, entonces, la situación límite no es solo un contexto. De la situación límite lo importante no es tanto la situación en sí misma, como la incapacidad que tienen nuestros sistemas de comunicación, nuestros lenguajes, de transmitir esa experiencia, eso que ocurrió en la situación límite. Hay como una barrera. Y eso es nuevo por muchos motivos. Uno, y con esto vamos terminando, es el siguiente. Mira, hay una oscuridad bárbara ahora. Ya estamos pasados de la hora. Me habían avisado. Perdón, yo no estaba mirando el relojito. Bueno, lo voy a hacer rápido. Las guerras, las formas de destruirnos, la tecnología para hacerlo, hasta el siglo XX, más o menos, si bien varió, más o menos se permanecía con cierta codificación. Por ejemplo, la idea de que la idea de ir a la guerra y ser un héroe de guerra. Piensen que en la Primera Guerra Mundial morían millones de personas y desaparecían sepultadas en el lodo o a la intemperie. Había tanta gente muriéndose al mismo tiempo, eran como fábricas de muerte. Eso no había ocurrido, no había ninguna gloria en morir, por ejemplo, te tiraban gas en una trinchera y uno se moría. Fíjense, hay una película que es un documental que se llama Ellos no llegarán a viejos, por ejemplo. Ahí hay una. O esta que ganó el Oscar. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, hay muchas películas, 1917, donde retratan. La Primera Guerra Mundial fue muy conmocionante en este sentido. Ni hablar de la Segunda Guerra Mundial que terminó con la bomba atómica. Imagínense, un dispositivo que básicamente puede destruir todo el mundo.
Ahí nos enfrentamos a una idea que antes no existía. Un elemento de guerra que básicamente destruye todo el mundo. O sea, si uno tiene una bomba atómica, de las más poderosas, y destruye todo el mundo, ¿quién gana? No gana nadie. No hay nada que ganar, digamos, es como de... porque no queda mundo. Esas son experiencias nuevas, y no hay todavía, o no había en ese momento, un lenguaje y una codificación para expresarlas. Eso no quiere decir que nos quedemos en esas experiencias. Algo que trae el siglo XX es justamente una cierta mudez. El cambio vertiginoso que tienen los acontecimientos nos somete a nosotros, ahora en el siglo XXI, a una sensación de que no alcanzan las palabras para expresar las cosas que ocurren. Por ejemplo, uno lo puede ver en el caso nuestro, con las consecuencias de la globalización y del desarrollo de las comunicaciones, ¿no? de Internet y la disposición de la información. O sea, en algún sentido, al mismo tiempo que las bibliotecas y la gente vieja deja de tener valor porque con Google parece que podemos acceder a todo, hay como una especie de sensación de que es demasiada información. ¿Cómo procesamos toda la información que hay? En cierto sentido, por exceso también estamos frente a una experiencia de mudez, es decir, de demasía. Bueno, en fin, volviendo al punto. Más o menos, ¿se entiende a qué se refiere Jasper con las situaciones límite? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sin novedades en el frente. Bien, Matías, esa es la película que yo decía. Ahí hay muchos elementos que son nuevos y que aparecen entrelazados en la película. El absurdo de la guerra. Es una guerra que no... Una guerra... Yo no digo que la guerra es buena ni nada. Lo que quiero decir es que durante miles de años, una de las cosas que justificaba la guerra es que uno podía ser valiente, convertirse en hombre, ser un héroe y todas esas cosas. Independientemente de que eso exista. Pero ya ni eso quedó. En la Primera Guerra Mundial era absurdo. Era ir, atacar la línea enemiga, morir ametrallado, quedar colgado de unos alambres, volver, estar sepultado en el barro durante horas. No había nada glorioso en eso. Era como esperar a que te maten. Y la idea era tratar de que no te maten, y no mucho más. Entonces, eso es una nueva experiencia. ¿Qué sentido tiene una guerra de esas características? Y eso fue muy conmocionante. Entre otras cosas, esa experiencia desencadena la Revolución Rusa, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, sin ir a la historia, lo que a mí me interesa es que ustedes vean, estas situaciones límite no es algo que sea ajeno a nosotros. Nosotros no, por suerte, no estamos en una experiencia de guerra, pero hay otras experiencias de nuestro propio momento histórico, nuestro propio contexto, que también tienen esta característica de casi no poder ponerse en palabras. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren, no sé, aunque sea saber cuál es el próximo texto? Soy todo oído. Ya me pasé, ahora cortamos ahora mismo, después de esto. Lo del próximo texto me sirve, me interesa. Sí, claro. A ver, para que me fijo en el aula virtual, dame un segundo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Algo del texto? ¿Quieren que les comente algo en particular de lo que dice Jasper, que les haya quedado más en el aire? Bien. Profesor, tengo entendido los primeros campos que surgieron a fines del siglo XIX durante la guerra de los Borsi, de atribuirles a los ingleses. Por otra parte, que los campos de concentración de Rusia soviética establecieron antes. Sí, en la Alemania nazi no había campos de concentración por todos lados, sino fuera de Alemania y principalmente en el territorio polaco. Sí. Son precisiones, es cierto, son precisiones históricas, pero por la intensidad y por el uso, digamos, es cierto. No es tan cierto que había en Alemania campos de concentración. Buchenwald, por ejemplo. Pero más allá de eso, que puede ser que sea territorio actualmente de Polonia. Vos tenés que pensar que Alemania, antes de entrar en guerra, fue anexando distintos territorios y básicamente se repartió con la Unión Soviética Polonia. Entonces, en sentido estricto, para
el mapa político de la época en que se desarrolló la guerra, los territorios en los que había campos de concentración eran parte de Alemania. Por otro lado, la novedad de los alemanes fue sistematizar el campo de concentración para convertirlo, a diferencia de lo que había antes, que eran campos de prisioneros. También en campos de prisioneros, los prisioneros terminaban generalmente muertos. Pero los alemanes hicieron algo más. En vez de dejar que se mueran por cuestiones de falta de higiene, falta de cuidados, malos tratos, directamente produjeron muertes en masa de manera sistemática. Produjeron en el sentido que se producen cosas, como se pueden producir autos en serie, ellos produjeron muerte. ¿Sí? Y lo hicieron de manera técnica, incluso hasta considerando la cantidad de calorías que consumía cada uno de los presos, digamos, de los reclusos. Les daban la mitad de las calorías que necesitaban por las horas de trabajo que tenían. O sea que básicamente eso ya los debilitaba y los dejaba al punto de muerte. Además, luego había distintos procedimientos para matarlos, dentro del que el más destacado puede ser la cámara de gas, ¿sí? Lo mismo podemos decir de los campos de exterminio en Argentina, donde básicamente la idea de la tortura no era para producir algún efecto en el torturado, sino fundamentalmente era para producir terror en el cuerpo social, digamos. ¿Por qué se torturaba a la gente de manera hasta la muerte? No era para que cambien de opinión, era para que todos los que no estaban siendo torturados tuvieran un miedo terrible para seguir, por ejemplo, para seguir en cuestiones políticas, ¿no? Y se los torturaba hasta la muerte porque básicamente era una operación quirúrgica para quitar de la sociedad aquellos elementos militantes políticamente activos, ¿sí? Gente que estaba en sindicatos o que estaba en organizaciones barriales, no solamente militantes que habían tomado la opción armada, que eran la minoría. Entonces, digo, lo importante de esto es cómo se desarrolla una tecnología específica para producir un efecto basado básicamente en el aniquilamiento de una parte de la población. Esto no está presente. Ajá. Bien. Dicen varios puntos. Puede ser, no sé en cuáles, estamos un poco tarde, pero hay bastante bibliografía al respecto. El punto es que, y que no es menor, en términos también de conocimiento, lo que pasa después de los nazis es que hay una difusión masiva, hasta cierto punto, de estos eventos, y eso generó una serie de conflictos. Además que Alemania, en el centro de Europa, tenía un prestigio, ¿no?, con respecto a la cultura, al desarrollo del progreso, a su capacidad intelectual, y eso colisionó con los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a ver, de todas maneras, a mí lo que me interesa no es tanto la cuestión histórica, porque eso me interesa poco. Me interesa que ustedes vean como ejemplo, que es uno de los motivos que lo lleva a teorizar a Jaspers, la falta del lenguaje apropiado para poder expresar esta experiencia. Y al expresar la experiencia no es solamente comunicarla, sino también asimilarla, poder sacar conclusiones de esa experiencia. Fíjense que esto es un equivalente al trauma. El trauma es la imposibilidad de elaborar una experiencia, justamente una experiencia traumática. Y lo que sucede cuando no se elabora una experiencia traumática es que hay una repetición del evento traumático que aparece en distintas conductas, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? Bueno, estamos bien con esto. La próxima clase, entonces, ustedes tienen que leer los primeros capítulos de Los Maestros de la Verdad de Détienne. Es un texto difícil. Yo les sugiero que lo lean con la guía de lectura, que también está está adjuntada, ¿sí? Ahí en el aula virtual. Y tengan en cuenta que con ese texto vamos a abordar el tema del paso del mito al logos, ¿sí? Profe, disculpe, ¿cómo se llama el texto? Los Maestros de la Verdad. Está Bien, ahí en el aula sí, virtual, yo la encontré. el texto 2. Sí. Bien. Y hay una guía de lectura que seguramente es la 2.1. Profe, discúlpeme, pero el viernes lo volvemos a encontrar, ¿no? De una manera, física. Sí, pero no tienen que venir. Si vienen al lunes, no No, vengan. yo me anoté con usted por eso.
¿Y por qué venís ahora? Que no tiene nada que ver, yo digo, uy, para completar. Pero si te veo Son el dos viernes no clases hace falta. distintas. No, si venís el Ok, viernes, no tenés que venir el lunes, o sea. ok. No, yo Además, vengo porque como sé que usted da el viernes, lo entendí mal, capaz. Pero igual, tengo que ir el viernes, ¿no? sí. ¿Listo? No, o sea, tu clase, si vos estás anotado el viernes, tenés que venir los viernes y no los lunes, digamos, es o uno u otro. Ok. Sí, y esta semana empiezan los prácticos. Si ya empezaron las clases, las clases empezaron el lunes pasado, o sea que una semana después es esta, en la que empiezan también los prácticos, y ustedes ya deberían tener un práctico elegido para comenzar con las actividades. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes y creo que nos vemos uno más y ya. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Chao, profe. Adiós. Gracias. Chao.